Saludos a todas y a todos, bienvenidos a este curso sobre el Estado en el siglo XXI. El Estado, que es uno de los elementos más desafiantes y complicados de la realidad politológica. El Estado siempre es parte del problema y siempre es parte de la solución. Las controversias politológicas sobre el Estado también tienen mucho que ver con su condición política, es decir, con su condición de conflicto. ¿Qué quiere decir esto? Todos los conceptos politológicos, todos, por el simple hecho de ser políticos, están sometidos a conflicto, a su interpretación. El Estado puede entenderse como un reducto para garantizar la propiedad o el Estado puede entenderse como una palanca para transformar la realidad. Unos dirán que es imposible transformar el orden de cosas porque el Estado es un instrumento de la burguesía. Otros dirán que el Estado es un elemento neutral que se puede utilizar para definir el orden social mayoritario en una sociedad. Todas estas cosas no son nunca gratuitas. Y una buena parte de los debates en la ciencia política sobre el Estado tienen detrás una idea central. Si se está pensando el Estado desde un punto de vista práctico para transformar la realidad o se está pensando el Estado solamente desde un ámbito netamente teórico y que, por tanto, desconoce cuáles son sus efectos. En cualquiera de esos dos ámbitos puede haber multitud de grises. Bueno, solamente esta mínima introducción para agradeceros el desafío que aceptáis, porque el Estado, como os decía, se convierte en el elemento quizá más problemático de la discusión politológica. Creo que es verdad lo que plantean algunos autores de que buscar la esencia del Estado es un trabajo absurdo y que seguramente nos ha ocupado demasiado tiempo. Está bien que intelectualmente lo busquemos, pero en la práctica tienen razón los autores que plantean que quizá es más interesante intentar entender cómo es capaz el Estado de incidir en las transformaciones sociales. Y ahí seguramente tenemos más evidencia. Y se hace cierto eso que plantea Boaventura de Sousa Santos, de que hay problemas que es imposible solventar en la teoría y que para intentar dar una respuesta quizás sea mejor irnos a la práctica. En este seminario vamos a utilizar sobre todo dos textos, ¿no? Uno que creo que es el mejor libro que se ha escrito hasta la fecha sobre teoría del Estado, sobre todo porque recoge 30 años de trabajo muy serio, muy riguroso del profesor Bob Jessop. Este libro, El Estado, pasado, presente y futuro, recientemente traducido al castellano en la editorial Catarata, creo que es un repaso muy sistemático, complejo, no es sencillo, pero también muy profundo. Es verdad que tiene sus problemas. Uno de ellos es el propio de la ciencia política anglosajona, que es tan exhaustiva en sus taxonomías que al final no sé hasta qué punto sirve, ¿no?, invariablemente para explicar aquello que queremos explicar. Me explico a mí mismo. Una navaja suiza sirve en la medida en que es útil. Si a la navaja suiza le metemos una motosierra, una pala, un volquete de camión, pues sí, tiene más cosas, pero ya no es operativa. A veces las taxonomías eternas nos llevan a ese callejón sin salida que nos contaba Borges en Funes el Memorioso. Si te acuerdas de todo, al final no puedes pensar nada. Pensar de alguna manera implica olvidar. Y la ciencia política nos tiene que dar el método, el métodos, el camino para establecer que aquello que olvidamos no es sustancial, porque si no, en ese mapa que construimos estamos haciendo trampas. Es también el mismo Borges el que establece en otro de sus cuentos una paradoja muy adecuada para la discusión en la ciencia política. Él plantea que en aquella sociedad donde le tenían un enorme respeto a los mapas, no se quedaron satisfechos con un mapa que ocupaba toda una ciudad, hicieron un mapa más cercano a la realidad que ocupaba toda una provincia y todavía seguían insatisfechos porque faltaban muchos detalles de la realidad y al final hicieron un mapa que coincidía con todo el imperio. Claro, termina este relato breve de Borges diciendo que las siguientes generaciones, menos adictas al arte de la cartografía, abandonaron aquel mapa descomunal, absurdo, por inútil, a las inclemencias del tiempo y que todavía en ciudades antiguas derruidas, habitadas solo por monos, quedaban restos hechos jirones de aquel mapa. Fijaos que hay un elemento novedoso que igual nos ayuda a entender que los callejones sin salida en los que ha estado abocada la ciencia política, quizá podemos solventarlos con las nuevas tecnologías. Y pongo otro ejemplo.
Es verdad que a veces para darnos una indicación de cómo llegar a un cumpleaños nos pueden dibujar un mapa muy rudimentario con 4 puntos y llegamos al cumpleaños. En cambio, si nos hicieran un mapa que ocupase todo el territorio desde donde estamos hasta el lugar del cumpleaños, tendríamos el problema del mapa de Borges. Pero ahora la tecnología ha desarrollado algo para solventar ese problema, que es ese mapa que se va desplegando según vamos avanzando, que es el GPS. ¿Podríamos inventarnos alguna suerte de GPS para el desarrollo del Estado? Bueno, pues eso es uno de los elementos que vamos a intentar desarrollar en este trabajo. Bien, decía que hay 2 grandes textos que vamos a desarrollar, el libro de Bob Jessop y luego un libro reciente que he publicado yo en discusión, en debate, en diálogo con el trabajo de Bob Jessop, Nuevos disfraces del Leviatán, donde he querido utilizar las categorías de Jessop para intentar preguntarme acerca de la capacidad real que tienen los Estados para ensanchar o estrechar la base democrática de nuestras sociedades. En este curso nos interesa encontrar elementos concretos, elementos prácticos, hacer una lectura teórica pero bajada a tierra, para que no ocurra como nos ocurre a menudo a los profesores de ciencia política, que somos panaderos que cocinamos pan solamente para otros panaderos. Hay muchísimos artículos académicos de las revistas más prestigiosas de ciencia política que no leen nunca nadie. Y al final parece que la politología está abocada a un discurso retórico encerrado en sí misma, que al final solamente sirve para que los académicos progresemos en la carrera académica, pero que no sirvamos a la sociedad en donde tenemos lugar. Bien, en esta primera clase quiero simplemente señalar 4 grandes asuntos, ¿no? Apenas enunciados, porque si no nos comeríamos mucho más del tiempo de estas clases, que queremos que sean concretas. Igual no siempre va a bastar un simple visionado de las clases para entenderlas. Parad cada vez que entendáis que es necesario parar, fijaos en los mapas, en los guiones, en las explicaciones que vamos acompañando y tomaos el tiempo necesario. No seáis simplemente visualizadores pasivos, ¿no? Sino que al revés, sed activos, interactuar y después recordad que tenéis las tutorías para poder plantear todo tipo de dudas. El primer elemento es saber de dónde partimos. Y partimos de un ámbito que yo llamo la confusión de la época. Ámbito en donde en términos gramscianos lo viejo no termina de marcharse y lo nuevo no termina de llegar. Es Reinhard Koselleck el que planteó la idea de marcador de certeza y hacía referencia a la muerte de Dios, un gran elemento que a partir del siglo XIX va a cambiar, ¿no?, la configuración de toda la vida social en todos los lugares del mundo. Pero es verdad que esa muerte de Dios anunciada por Nietzsche pues luego no es tan cierta, ¿no? Y creo que es un ejemplo muy claro de eso que no termina de marcharse y lo novedoso que no termina de llegar. La idea de marcadores de certeza yo le he aplicado a otra serie de elementos que creo que nos explican por qué hay un mundo que se ha marchado, que sigue por ahí pugnando por mantenerse, pero que ya no explica ni la realidad, ni baliza, ni marca el camino, ¿no?, por el cual discurrían nuestras sociedades. Simplemente enuncio algunos elementos de estos marcadores de certeza que expresan esa frase paradójica, pero que también está llena de verdad, que dice que cuando teníamos las respuestas nos cambiaron las preguntas. Decía que el primer elemento es la muerte de Dios, que hace referencia a que allá donde antes, ¿no?, Dios explicaba, según la teoría del conocimiento, lo que era verdadero y falso, es decir, lo que científicamente podía darse por real, nos decía lo que era hermoso y feo, es decir, lo que estéticamente diferenciaba, lo que era agradable y lo que era al revés, ¿no?, grotesco. Y también desde el ámbito de la ética, sobre todo, lo que nos decía lo que era bueno y malo, esos 3 ámbitos ya no son definidos por Dios. Realmente nunca han sido definidos por Dios, sino por los que interpretaban la palabra de Dios, y ahí está la importancia de la Iglesia, ¿no?, como de alguna manera, el transmisor de esos elementos culturales que han sido tan relevantes en nuestras sociedades. Señor, le entregaré estas leyes a tu pueblo. Oídme, oídme todos, prestad atención. El Señor Jehová os ha entregado estos 15 mandamientos. 10 mandamientos que deberéis obedecer.
Bien, lo que sea verdadero o falso, hoy ciertamente es la ciencia al margen de las creencias religiosas que lo establece. Lo que sea bueno y malo lo hemos trasladado a los corpus legales y a las constituciones, y lo que sea hermoso o feo prácticamente lo hemos trasladado a los mercados, ¿no? Que son los que van a definir en esos patrones estéticos qué es lo agradable y qué es lo que nos produce algún tipo de displacer. La muerte de Dios tiene el problema de que la sustitución por estos elementos enfría el contrato social. Uno no aparca en doble fila o no hace determinados comportamientos en virtud del castigo legal, una multa o que te retira, ¿no?, la grúa tu vehículo mal estacionado. En cambio, ha desaparecido ese elemento de compromiso con el bienestar de los demás. Y ese elemento, ese enfriamiento, ¿no?, de ese compromiso ético religioso por la frialdad de la ley, queda vacío, ¿no? Y por tanto, ese enfriamiento, en tanto en cuanto no convirtiéramos a las constituciones en una suerte de religiones civiles, debilita el vínculo social. Un segundo elemento de marcador de certeza que se ha debilitado profundamente es el mundo del trabajo. Es evidente que durante mucho tiempo la fábrica era un lugar de socialización, era un lugar de agregamiento, era un lugar de encuentro, era un lugar de creación de conciencia de clases sobre el hecho incontrovertido de que los trabajadores siempre recibían menos fruto de su trabajo del que producían, ¿no? Y por tanto ahí había un elemento de explotación que, aunque se encubriera, se enmascarara en el supuesto contrato libre entre los trabajadores y los empresarios, no dejaba, ¿no?, de esconder un hecho de explotación evidente, ¿no?, que es el que ha alimentado desde cuando menos el siglo XIX y esa conciencia de clase creciente, la confrontación entre el capital y el trabajo. Hoy en día, por un lado, hay una transformación del mundo del trabajo en la medida en que el mundo primario y secundario deja paso al terciario, es decir, que la ganadería, la pesca y la industria van dejando mucho espacio a una economía de servicios y por tanto desaparece la fábrica como ese lugar de conciencia y de agregación. Y en segundo lugar, no menos relevante, la profunda crisis del mundo del trabajo se verifica en que los trabajos en el ámbito europeo, pero también en ámbitos como el latinoamericano, son temporales, ¿no? Es decir, que la idea del contrato indefinido, la idea de un convenio colectivo, la idea de sindicatos fuertes, la idea de la capacidad del mundo del trabajo a garantizar trabajos que den un modelo de vida digno, como se incorpora en todas las constituciones de posguerra, hoy es una entelequia. Hoy en Europa están por debajo de los 6 meses la duración media y bajando vertiginosamente la duración de los nuevos contratos de trabajo. Y por tanto, si durante mucho tiempo éramos socialmente aquello en lo que trabajábamos, hoy se ha disuelto y por tanto tenemos ahí otro marcador de certeza que se disuelve. Otro tercer marcador de certeza, que era un gran balizador de la sociedad, que era la familia, igualmente, ¿no?, se quiebra en la medida en que está habiendo casi tantos divorcios, incluso más en algunas sociedades, que matrimonios, ¿no? Esa incorporación también de la mujer al mundo laboral y por tanto esa mayor autonomía le ha dado también mayor libertad para no asumir determinadas cuestiones. Hay una parte, lo veremos en el seminario, del mundo laboral que solamente se podía entender en la medida en que los hombres vivían en el mundo productivo y las mujeres en el reproductivo. Y por tanto los hombres podían desarrollar determinados trabajos porque no tenían que ocuparse de ningún aspecto vinculado a la reproducción ni a los cuidados. En el momento en que eso se quiebra, bueno, pues tiene como efectos inmediatos una caída de la natalidad, pero también una mayor dificultad para poder desarrollar una vida al margen, ¿no?, del elemento productivo, porque no hay realmente tiempo. Si añadimos que vivimos en sociedades saturadas audiovisualmente y que las ofertas de entretenimiento, bien sea en ámbitos deportivos o bien sea en esta nueva moda de series, ¿no?, que en bucle nos sientan delante del sillón a ver series construidas para agarrarte, para atraparte, bueno, pues podemos explicar que el mundo laboral ha perdido una parte no pequeña de ese aspecto disruptivo que tuvo durante buena parte del siglo XX. Pensemos también en las ideologías, que eran otro gran elemento que orientaba nuestras sociedades. La caída de la Unión Soviética en 1991, la desaparición de un modelo alternativo global al sistema capitalista, que aunque solamente fuera en términos abstractos representaba a la Unión Soviética, desaparece con la caída de la URSS.
y todavía no ha habido una solución alternativa que le dé lugar. Decía de una manera jocosa Woody Allen: Dios ha muerto, Marx ha muerto, la historia ha muerto y yo me encuentro francamente mal, que era una manera indirecta de reconocer que esos elementos que debieran orientarnos en nuestra sociedad se quiebran. Y si se quiebran estos elementos, se quiebran también una buena parte de las instituciones sociales más relevantes. Le pasa a la Iglesia católica, le pasa a los estados nacionales, le pasa a los partidos políticos, le pasa a los sindicatos, ¿no? Todas estas transformaciones, ya digo, que hacen que estos elementos, tanto en el ámbito ideológico, en el ámbito de las ideas, como en la parte práctica, no se han marchado, pero ya no tienen la misma eficiencia ni la misma eficacia, no significa que hayan dejado lugar a otros elementos que nos permitan simplemente renunciar a algo como perteneciente al siglo pasado y que por tanto podemos darlos por muertos, porque no es real. No es real. Los partidos políticos siguen siendo herramientas que no han encontrado sustituto, los estados nacionales siguen siendo elementos igualmente esenciales, ¿no?, en la articulación política, pese a que los ámbitos supranacionales tengan cada vez más fuerza. Las iglesias siguen teniendo relevancia, y allá donde se retira la Iglesia católica, pues por ejemplo la Iglesia evangélica ocupa su lugar. Digamos que estamos en un momento de confusión de la época que nos obliga como politólogos a entender que allá donde tradicionalmente hemos explicado buena parte de los comportamientos sociales desde la confrontación, desde el conflicto generado por algún tipo de desigualdad, hoy tenemos que incorporar en la explicación de los componentes sociales la idea de la perplejidad, ¿no? Y la perplejidad se convierte en un elemento necesario de los análisis politológicos. Bien, otro elemento muy relevante, que solamente lo puedo enunciar, es que tenemos que dejar de explicar la ciencia política sin explicitar previamente un presupuesto de la naturaleza humana. Nadie explicaría, no sé, arquitectura sin tener una asignatura sobre resistencia de materiales. En cambio, explicamos ciencia política sin definir ni clarificar cómo somos los seres humanos, y eso es un profundo error. De hecho, sí que presuponemos algo, una tesis clásica, la tesis hobbesiana de que el ser humano es malo por naturaleza, es decir, que es egoísta, superviviente, poco empático, es decir, que somos ángeles caídos, y por eso esa vinculación casi siempre entre esta concepción antropológica pesimista y elementos religiosos explicitados o implícitos. Esta concepción del ser humano como malo por naturaleza tiene clarísimas consecuencias políticas, porque si el ser humano no es de fiar, pues no se le puede dejar libertad. Algún autor planteó, George Battelle, que los dos elementos que nos diferenciaban de los animales, que eran que nosotros el sexo, también porque estamos 365 días al año en celo, ¿no? Solamente hay otro animal que tenemos constancia de que le ocurre lo mismo, que son los bonobos, que son estos monos antropoides que están más cerca, ¿no?, del ser humano. Yo digo, esta condición de estar en celo permanentemente nos ha llevado también a elaborar el sexo, ¿no? Los seres humanos, no vamos a hacer aquí chistes sobre cómo se comportan algunos seres humanos que parece que no tienen ese proceso de hominización, pero no deja de ser cierto que los seres humanos hemos convertido el sexo en erotismo, es decir, que hay toda una serie de rituales que nos diferencian de otros animales que solamente cuando de repente entran en celo, pues se aparean sin ningún tipo de elaboración intelectual al respecto. Nosotros hemos convertido el sexo en erotismo, y luego también somos los únicos animales que enterramos a nuestros muertos. No lo hacen los elefantes, no lo hace ningún otro animal. Y ya lo hacían nuestros antepasados previos al Homo sapiens. Recientes descubrimientos van demostrando que especies previas, ¿no?, al Homo sapiens sapiens ya enterraban a sus muertos, es decir, que ya habían construido una idea de trascendencia después de la vida. Y por tanto, coincidiendo con el desarrollo del lenguaje, inventamos las religiones. Es decir, que cuando los Homo sapiens o previos, los neandertales, incluso el hombre de Nadeli, gente que estamos descubriendo, ¿no?, que hace cientos de miles de años ya empezaba a enterrar a sus muertos,
en su desarrollo del lenguaje, cuando fue capaz de decir la palabra Dios, Dios pasó a existir y a tener efecto en la sociedad, porque fue cuando dijimos la palabra Dios que empezamos, ya digo, a enterrar a los muertos de manera ritual, con conchas que adornaban ese viaje, con flores, con alimentos que implicaban una construcción simbólica de que había vida después de la muerte. Bien, esto es importante en la medida en que estamos planteando que el ser humano que logra libertad respecto del sexo y respecto de la muerte, al convertir la muerte en trascendencia y convertir el sexo en erotismo, ve cómo el poder político o el poder religioso, sobre la base de esa concepción antropológica pesimista, le limita las libertades. Es decir, que si definimos que el ser humano tiene un comportamiento malo por su propia naturaleza, hay que limitar su libertad, ¿no? Le limitamos su libertad sexual. A día de hoy, en el siglo XXI, sigue habiendo, ¿no?, limitaciones en muchos países acerca de la libertad sexual o la libertad de las mujeres respecto de su cuerpo, y también en términos de quién da la vida y quién da la muerte, que se deja a Dios o al propio Estado. Esto tiene, ya digo, efectos muy claros porque la desconfianza ante el ser humano se traduce en una desconfianza ante la propia ciudadanía. En el ámbito contrario estaría la idea rusoniana de que el ser humano es bueno por naturaleza. Esto tiene también consecuencias, y es que es evidente que la realidad no es así. Decía Perón con cinismo que el ser humano es bueno, pero que si lo vigilas es mejor, ¿no? En esa frase, ya digo, cínica de Perón, lo que se está trasladando es que lo que hoy sabemos es que el ser humano, pues tenemos estos dos elementos, ¿no? El ser humano es egoísta, como vemos en el cuadro, y también es cooperativo, ¿no? Cuando somos egoístas podemos ser egoístas, es decir, pensar exclusivamente en nosotros, y cuando somos egoístas también podemos ser cooperativos, cuando entendemos que solamente podemos satisfacer nuestro interés en cooperación con otros seres humanos. Luego, fíjense o fijaos que cuando somos también cooperativos hay conflictos sociales. ¿Por qué? Porque la idea de cooperación con los demás no tenemos por qué compartirla. De manera que aquí hay una idea central que vamos a partir de ella en este curso, y es que nuestra condición social, nuestra condición de animales sociales, de zoon politikon, es decir, de individuos, ¿no?, con un instinto de supervivencia, pero también por nuestra condición humana sociales. Pensemos que si algún ser humano no aprende algún lenguaje antes de los 6 o 8 años, tiene algún tipo de retraso mental. Es decir, que tenemos inscrito biológicamente el hecho incontrovertible del lenguaje y, por tanto, de los demás. Y, por tanto, vamos obligatoriamente a tener que vivir en sociedad. Robinson Crusoe no existe, eso es una entelequia liberal. Somos seres sociales por definición, seres de lenguaje y, por tanto, seres que construimos una relación con los demás, y al mismo tiempo tenemos un instinto de supervivencia. No solamente en la lectura, ¿no?, de la relación con los demás, sino también, por ejemplo, en la relación de los hombres con las mujeres. ¿Por qué planteo todo esto? Porque la conclusión que sacamos es que los seres humanos tenemos inscrito nuestro ángel y nuestro demonio. Somos más ángeles que demonios, porque si no, no hubiéramos llegado hasta aquí. Lynn Margulis y otras biólogas y biólogos lo han establecido, el principio de cooperación, como un principio básico para la existencia, porque si no, los seres vivos que no tienen esa idea de cooperación desaparecen, ¿no? Se terminan autodestruyendo. Por cierto, cosa que ya veremos si no está ocurriendo en la actualidad con el ser humano bajo los sistemas capitalistas que llevan a depredar el medio ambiente, que implicaría nuestra propia muerte. Bien, todo esto que he planteado se puede expresar entendiendo que el ser humano tiene una capa biológica que no cambia desde hace no menos de 150.000 años. Tenemos una capa etológica, que es la que determina nuestro comportamiento y que también tiene un elemento muy fuerte biológico. No olvidemos que las pasiones son un seguro biológico de supervivencia. ¿Por qué? Porque las pasiones se basan en la idea de reciprocidad. Todas las pasiones tienen una idea de reciprocidad, y la idea de reciprocidad es la idea central de la vida social, porque sin reciprocidad se disolvería la propia sociedad. Bueno, y al lado de esa capa biológica y esa capa teológica, luego hay una capa cultural, que todos los biólogos plantean que es la capa determinante. Y por tanto, no hay aquí determinismos biologicistas, no. La biología está ahí, existe, es real,
Hay un libro reciente de Sapolsky con Portaos que es muy relevante y muy clarificador al respecto, pero Sapolsky también, como todos los biólogos, dicen que la capa cultural es la determinante. Bueno, todo esto es para que nos fijemos que este comportamiento ambiguo de los seres humanos se traduce en la explicación posible de cuál es el comportamiento humano, porque no podemos hablar del comportamiento del Estado que está regido por seres humanos si no sabemos cómo es el ser humano. Y eso nos lleva al último cuadro que quería explicaros, que tiene que ver con la explicación tradicional que damos del comportamiento humano. Una la tenéis, lo veis ahí, en las teorías de la elección racional y sus tres supuestos, ¿no? El supuesto de que analizamos el ser humano en términos individuales, no miramos su clase, su género, su raza, sino que la rational choice, las teorías de la elección racional, hacen análisis individuales. ¿Por qué? Porque es muy complicado agregar las clases sociales, agregar las razas, agregar los géneros, y la teoría de la elección racional, que bebe, ¿no?, de las fuentes económicas, traslada lo que sí que es válido para analizar una empresa, lo traslada a un individuo, ¿no? Por tanto, análisis individualista en términos metodológicos. El segundo elemento de las teorías de la elección racional es que presuponen que los seres humanos somos racionales. ¿Qué significa esto? Significa que si preferimos A a B y B a C, preferimos A a C. Eso vale solamente en términos cuantitativos. Si 100 es más que 50 y 50 es más que 25, 100 es más que 25, ya. Pero lo que no es válido en las teorías de la elección racional es decir que si prefiero A a B y prefiero B a C, prefiero A a C. ¿Por qué? Porque no me has dado la posibilidad de comparar entre B y C antes de la comparación inicial. Y por tanto, estamos dando saltos donde la comparación no existía y por tanto no termina de funcionar. Y el tercer elemento de las teorías de la elección racional se basan en ese pesimismo antropológico. ¿Por qué? Porque dicen que los seres humanos lo que buscamos es maximizar nuestra utilidad. ¿Cuál es el problema de las teorías de la elección racional? Que son las que presupone casi toda la teoría política, son las que presuponen una buena parte de las explicaciones sobre el Estado. Bueno, tienen varios problemas. El primero, como decía, es que los seres humanos no somos individuos sin más. El segundo problema es que los seres humanos no somos meros animales racionales, somos también pasión. Han demostrado los neurobiólogos, por ejemplo Antonio Damasio, en libros clásicos como El error de Descartes, que todo pensamiento antes es una pasión. Es decir, que todo pensamiento antes de operar en el neocortes pasa por el hipotálamo y que, por tanto, es un error, ¿no?, pretender esa racionalidad que funciona en términos del homo económicos, pero los seres humanos no somos homo económicos. Y el tercer elemento, quizá el más grave, de las teorías de la elección racional aplicadas a la teoría del Estado y a otros muchos comportamientos, es que está presuponiendo que es igual el que maximiza su utilidad sacrificándose por los demás, sobrevolando, no sé, el reactor de Chernobyl para echar hormigón sabiendo que va a morir por la radiación, de una persona que rapta y prostituye a niños, ¿no?, para sacarle los órganos, por ejemplo. El problema está en que una teoría política que no me diferencia entre un héroe y un canalla es una mala teoría política. Las teorías de la elección racional, cuidado, que son las generalizadas en todo el ámbito de la ciencia política, claro que explican cosas. Explican sobre todo el comportamiento egoísta del ser humano, explica el demonio, explica por qué no tenemos empatía, por qué somos egoístas, por qué competimos entre partidos políticos, cómo es el funcionamiento interno entre las familias de un partido político. Todas estas cosas las explica, pero no nos explica cuando tenemos comportamientos empáticos. ¿Cómo se ha intentado solventar esto desde la ciencia política? Añadiendo el institucionalismo, entendiendo que todos los seres humanos obramos en estructuras institucionales, desde la primera del lenguaje, que nos obliga a comportamientos porque leemos e interpretamos el mundo en virtud del lenguaje y las metáforas con las cuales leemos el mundo, pero todos estamos sometidos a estructuras basadas, recordad lo que os decía antes, en la reciprocidad. Es decir, en estructuras basadas en yo no te lo hago si tú no me lo haces, yo te lo hago si tú me lo haces, ¿no? Y por tanto, las instituciones como protocolos compartidos de comportamiento se basan en que no hay gorrones, en que no hay aprovechados, en que no hay free riders, ¿no? Las teorías institucionales complementan las teorías de la rational choice.
A mí me gustaría añadir dos más. La tercera la establece Pichorno, que es la del círculo de reconocimiento. ¿En qué se basa esto? El círculo de reconocimiento se basa en que nuestro comportamiento se basa mucho también en el entorno en el cual nos referenciamos. Y yo añadiría una cuarta manera de explicar el comportamiento humano, que es lo que yo llamo la relación con el bucle, es decir, la relación con esas cosas que son mejores que nosotros. El ser humano siempre vive, como decíamos al comienzo, en tres grandes estructuras: la verdad, la belleza y la bondad. Y esas tres cosas son tan importantes en el ser humano porque son tres cosas que son más grandes que nuestra propia individualidad. El ser humano, cuando apuesta por la verdad, sabe que la verdad es más grande que la mentira. Incluso hay gente dispuesta a morir por la verdad. La belleza disuelve nuestro yo en algo que es más grande y por tanto también limita esa angustia que tiene el ser humano ante la muerte. Y la tercera, que es lo que está en la base de todas las religiones del mundo, el ama a tu prójimo como a ti mismo, no le hagas a los demás, en términos kantianos, lo que no quieres que te hagan a ti, obra, ¿no?, como si tu máxima de comportamiento sea susceptible de ser universalizada. Esa idea de la bondad, de la generosidad, de la empatía, también convierte al yo en un yo multiplicado al mismo tiempo que ese yo se disuelve. Por tanto, también tenemos que preguntarnos, si no tenemos esa idea antropológica pesimista de que el ser humano es malo y no tiene capacidad de ensanchar la base democrática, tenemos que mirar también cuál es ese compromiso con esos valores colectivos. Y esto es esencial a la hora de hablar de la teoría del Estado. ¿Por qué? Porque una buena parte de las diferencias que vemos en el Estado, en el mundo europeo o en el mundo latinoamericano, tiene mucho que ver con lo público entendido como una esfera virtuosa. Es decir, hay lugares donde lo público es un lugar a respetar de una manera máxima, no puedes oír música por la noche, no puedes hacer ruido en los transportes públicos, no puedes molestar a tus vecinos a partir de determinada hora. ¿Por qué? Porque ahí la esfera pública se entiende como no lo que es de nadie, sino lo que es de todos, y que por tanto hay que cuidar entre todos. Mientras que hay lugares donde la esfera pública no es lo de todos, sino que es lo de nadie. Bien, fijaos lo que hemos planteado en esta primera clase. Hemos planteado el elemento de la confusión de la época, hemos planteado un elemento antropológico para poder ponernos en marcha, y todo esto nos lleva a lo que es el corazón del curso, que es, ya digo, que es el Estado. En la siguiente clase voy a hacer un pequeño repaso de las principales interpretaciones de la teoría del Estado, y vamos a optar por una que es la que es más operativa para entender este mundo confuso en el que vivimos y que al mismo tiempo da cuenta, bueno, pues de los intereses particulares que tenemos los seres humanos, pero también de los compromisos colectivos. Sobre todo, fijaos, una de las cosas que quiero que resaltéis de este análisis es que no estamos asumiendo ese principio de que vivimos en sociedades donde el egoísmo es el que prima. Es decir, no podemos trasladar lo que vale para el mundo del mercado al mundo de la sociedad, por lo que decía Karl Polanyi en su obra clásica La Gran Transformación. Una economía de mercado termina por construir una sociedad de mercado. Y si en el mundo del mercado todas las empresas compiten entre sí e invierten individualmente para ser más competitivas, si eso lo trasladamos al ser humano y en una lucha de todos contra todos, al final la misma guerra comercial y las mismas crisis económicas las trasladamos al seno de la sociedad, y por tanto lo social deja de pensar, ¿no?, en el término de la vida buena y se convierte en una vida angustiosa. Hasta la siguiente clase.